Hola, y a continuación, dentro de lo que sería el tema de diseño y análisis de sistemas de ventilación, vamos a ver cómo analizar una red que ya está dimensionada. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es el tratamiento que vamos a hacer de las pérdidas tanto localizadas como distribuidas a lo largo de las conducciones. Bien, con respecto a las pérdidas de carga distribuidas en los elementos lineales, en los elementos de conducción, lo que tenemos, lo que sabemos ya, porque lo hemos visto en lecciones anteriores, es que la pérdida de carga es una resistencia hidráulica del tramo, que tiene en cuenta la longitud tal, por el cuadrado del caudal. Esa resistencia hidráulica la podemos poner como lo que conocemos o la podemos expresar también como lo que estamos viendo aquí. Es decir, la densidad del aire por el factor de fricción por la longitud partido del diámetro, ¿vale? Y en lugar de expresar todo en función de Q cuadrado, podemos expresarlo en función del término científico V cuadrado partido por 2. Bien, si comparamos las dos expresiones, lo que tenemos es que realmente la resistencia hidráulica es la densidad por el factor de fricción por la longitud partido por 2 veces el diámetro equivalente por la sección al cuadrado. Si esa sección es circular, pues esa sección, ¿vale? Pi por d cuadrado partido por 4, al cuadrado la podemos trasladar y nos daría que la pérdida de carga es la densidad por 8 veces F por L partido pi cuadrado por d a la quinta, ¿vale? Eso sería la resistencia hidráulica que multiplicaría el término Q cuadrado. Si el conducto no fuera circular, pues lo que trabajaríamos es con el diámetro equivalente, con la fórmula esta que ya conocemos, 1,3 veces A por B, que serían los lados del rectángulo de la sección transversal del conducto rectangular, ¿vale? Elevado a 5 octavos, y A más B elevado a un cuarto. Para los elementos de pérdida localizada, dependiendo de cómo sea el elemento, pues vamos a trabajarlo de una manera o de otra, básicamente en función de la información que tengamos. Sabemos ya que las pérdidas localizadas son también una resistencia hidráulica por el caudal que atraviesa el elemento. Ahora, eso de que lo trabajemos de una manera u de otra depende de cómo tengamos esa información. Si las pérdidas de carga del elemento las tenemos a través de un coeficiente de pérdida de carga, pues lo expresaremos de esta manera. Si lo tenemos aplicando el método n, pues trabajaremos con la densidad por n cuadrado partido por 2 y calculando lo que corresponda, ¿vale? Por ejemplo, las rigidez de los difusores, es decir, si lo que tenemos es el coeficiente de pérdida del difusor más K cuadrado, siendo K la relación de áreas entre la entrada y la salida, ¿vale? Esa sería la pérdida estática a la que habría que sumar la resistencia dinámica, es decir, debida a lo que sería el término cinético. Bueno, pues todo ese tipo de cosas nos permitiría calcular. O si, por ejemplo, ya conocemos directamente, es decir, la presión total en el sistema, pues lo que calcularíamos sería directamente una resistencia hidráulica aplicando el coeficiente entre la pérdida de carga y el cuadrado del caudal, como vemos aquí, por ejemplo, aplicando directamente esta expresión, ¿vale? Pues si sabemos cuál es la pérdida de carga total, tanto la dinámica como la estática, pues calcularíamos la resistencia total del difusor. Bien, analizando la red, es decir, bueno, la red, el análisis de la red básicamente es, ya la tengo dimensionada, entonces lo que quiero saber es dónde funciona. Bien, el punto de funcionamiento lo va a marcar siempre la igualdad entre la energía que pongo en juego, que en este caso la pone en juego un ventilador, y la energía que va a consumir la instalación en vencer pérdidas de carga en elementos resistentes, tanto conducciones como pérdidas localizadas. La energía que aporta el ventilador, la energía específica por unidad de peso, es decir, me la marca la expresión que tenemos aquí, que es función del caudal. Es decir, aquí lo que estamos viendo a la derecha es un gráfico de un ventilador real. Bueno, en este caso es una misma serie girando a diferentes velocidades de giro, eso ya se verá en el tema de ventiladores. Lo que hacemos es ajustar cada una de esas expresiones a una curva que es parabólica decreciente en la zona de funcionamiento. Bien. Por otro lado, es decir, la energía que necesitamos o que vamos a consumir en vez de pérdida de carga depende del cuadrado del caudal, una resistencia hidráulica equivalente que vamos a calcular, y esa expresión tiene una forma parabólica creciente, de tal manera que es seguro que en algún momento la expresión de la parábola que es del ventilador con la curva esta resistente equivalente al sistema, eso nos marcará pues un caudal del ventilador y una presión que nos da el ventilador. Ese sería el punto de funcionamiento que nosotros buscamos. Ahora bien, lo complicado está en calcular esta resistencia equivalente del sistema. Bien. Para ello lo que vamos a tener en cuenta son dos cosas. Es decir, que podemos encontrarnos con tuberías que están en serie o tuberías que están en paralelo. Vale, las conducciones que están en serie son por las que circula el mismo caudal. Es decir, el caudal que circula por un tramo y el caudal que circula por otro tramo es el mismo, o sea, lo que significa que no hay ningún sumidero o ninguna fuente entre ellos. Las tuberías que están en paralelo son aquellas en las que la presión en un punto aguas arriba y la presión en un punto aguas abajo es la misma en ambos dos. Por ejemplo, en este caso, esto sería un difusor, ¿vale?
esto sería otro difusor, por ejemplo, y esas dos tuberías están en paralelo, porque la presión en este punto 1 es la misma en los dos, y la presión en los difusores es la misma en los dos, puesto que la presión atmosférica. Entonces, esas dos conducciones estarían o se podrían acoplar en paralelo, porque la diferencia de presiones entre la entrada y la salida del conducto es exactamente la misma. Bien. Para las conducciones que están en serie, la resistencia equivalente se calcula sumando las resistencias de los elementos, de todos los que están en serie, y para los elementos que están en paralelo, la resistencia equivalente se calcula con esta otra expresión de aquí. ¿Vale? Es decir, en el fondo lo que queremos de alguna forma es considerar como si tuviéramos una tubería, ¿vale?, única tubería que fuera el equivalente de estas dos. Esas dos se comportarían como si fuera una única tubería. Eso es lo que en el fondo buscamos. Vamos a ir acoplando sucesivamente tuberías en serie y tuberías en paralelo hasta que al final nos quedemos con una única tubería, de tal forma que el ventilador, ¿vale?, verá una única tubería que será el equivalente de toda la instalación. Y eso nos marcará la resistencia, el punto de funcionamiento, la resistencia equivalente y el punto de funcionamiento del sistema. Bien, lo vamos a ver sobre un ejemplo. Es decir, aquí tenemos una instalación, aquí esto es un ventilador. Vale. Bien, ahí conocemos, la red está dimensionada, necesariamente tiene que estar dimensionada para poder analizar. Entonces conocemos las resistencias hidráulicas de los diferentes tramos, ¿vale?, que serían las que estoy marcando ahora. Igualmente conoceríamos las pérdidas en los difusores, las resistencias hidráulicas en los difusores, las totales, la estática más la dinámica. Y lo que pretendemos es calcular el equivalente de todo este conjunto de elementos. Bien. Aquí lo que está denotado con una Q, ¿vale?, son resistencias equivalentes, que están calculadas. Así como las otras no, las otras son características de la conducción, estas están calculadas a base de acoplar en serie o en paralelo conducciones. Bien. ¿Cómo se acoplan en serie y cómo se acoplan en paralelo? Pues vamos a verlo. Por ejemplo, vamos a empezar por el tramo 2 hasta el difusor 3. Es decir, ahí tenemos un tramo de conducción que sería el 2,3 más un difusor 3 que tiene unas pérdidas de carga. Entonces, las pérdidas de carga del difusor 3, la total del difusor, la estática más la dinámica, más la pérdida de carga del conducto 2,3, tendría una tubería equivalente que sería la que tenemos aquí marcada en rojo. Igual me pasa con el tramo 2,6. Tengo una conducción 2,6 y un difusor 6. Ese difusor 6 tiene una pérdida de carga. Esos dos elementos están en serie. Entonces, esos dos elementos en serie me marcaría este elemento de aquí, el que está aquí en verde oscuro. ¿Vale? Ahora, estos dos tramos, el tramo 2, el rojo, y el tramo 2 hacia la parte verde, esos dos están acoplados en paralelo, porque a la salida tenemos presión atmosférica en los dos lados. Entonces, la presión es la misma en el punto 2 y la presión es la misma en cada una de las salidas, aunque no están físicamente en el mismo sitio, porque las dos son a presión atmosférica. Luego, los dos tramos los puedo acoplar en paralelo, que sería el tramo marrón este de aquí. ¿Vale? A su vez, ese tramo marrón, ¿vale?, que es el equivalente ya de eso, por ahí circula el caudal que viene por el tramo 1,2, con lo cual 1,2 y el 2, ese equivalente, los podemos conectar en serie. ¿Vale? Sería el tramo marrón este que vamos viendo aquí. Y sucesivamente, por ejemplo, ahora todo el tramo azul, el difusor 5 que tiene sus pérdidas, más el tramo 4,5 más el tramo 1,4, todos los tres están en serie. Con eso puedo calcular un tubo equivalente. Ese en paralelo con el tramo marrón me definiría este tramo de aquí. Y ese tramo con el que me queda desde 0 hasta la derivación 1 me marcaría ya, ¿vale?, el tramo de resistencia equivalente total. Eso intersectado con la curva del ventilador me daría el punto de funcionamiento del sistema. Esta es la forma de calcular tramos. ¿Vale? Es decir, lo que va en serie se calcula de esta manera, lo que va en paralelo se calcula de esta manera, y así sucesivamente llegaríamos a tener la resistencia equivalente en este punto de aquí. Es decir, lo que buscamos es el valor RQ0, que sería la resistencia equivalente de todo el sistema, o lo que estamos llamando la R total. Bien. Una vez que tenemos la R total, la intersectamos con la curva que tenemos del ventilador, que lo habremos elegido, y eso nos marcará cuál es el caudal de funcionamiento y cuál es la presión que nos da el ventilador. Y a partir de ahí deshacemos, es decir, ya sabemos lo que da el ventilador, el caudal real que da el ventilador, lo que tenemos que saber es el caudal real que pasa por cada uno de los tramos. Bien, para eso lo que vamos a hacer es simplemente hacer un balance de Bernoulli. Es decir, la presión final en cualquier conducto será la presión inicial menos la pérdida de carga, que depende del caudal. Y cuando llegamos a una derivación, es decir, se tiene que cumplir la ecuación de continuidad, y es que el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Bien, si en algún momento lo necesitamos utilizar, ¿vale?, lo que tenemos que tener claro es que cuando yo tengo, por ejemplo, en una derivación, ¿vale?,
yo tengo aquí calculado una resistencia equivalente, es decir, aquí habrá una conducción que será el equivalente de muchas cosas. Yo puedo trabajar con todo este conjunto de elementos como si fuera una única tubería de resolución equivalente esa de ahí. Con lo cual yo puedo calcular el caudal que circula por un tramo haciendo esto. Es decir, esa resistencia equivalente por Q cuadrado me daría la diferencia de presiones, despejando la diferencia de presiones dividido por RQ y obtenida la raíz cuadrada, que sería pasar el caudal al cuadrado, pasarlo a este lado como raíz cuadrada, me daría el caudal que circula por ese tramo. Eso en nuestro ejemplo se puede ver de la siguiente manera. Por ejemplo, la derivación 1. Pues para tener la presión en la derivación 1, cogemos la presión que tenemos a la salida del ventilador, ¿vale? Y descontamos, este sería la resistencia hidráulica de ese tramo, pues descontaríamos la pérdida de carga de ese tramo para el caudal que va de 0 a 1. ¿Vale? Y con eso ya tendríamos la presión en 1. Ahora, trabajo con todo este tramo de aquí, para calcular el caudal que va por el tramo, bueno, el caudal este 1,4, que sería igual que el caudal 4,5, que sería igual que el caudal que entrega el difusor 5. Bueno, pues de todo ese tramo, bueno, todo ese tramo se comporta con una resistencia equivalente que sería la Q14, que sería el resultado de haber calculado la resistencia de 5 más la resistencia de 4,5 en serie más la resistencia de 1,4 en serie. Todo eso se vería como eso de aquí. ¿Vale? Bueno, pues lo que hacemos es de aquí, sabemos que la presión que tenemos a la salida de 5 es la presión atmosférica, ¿vale? Esto es cierto, y eso será la presión en 1 menos la resistencia equivalente de todo este conjunto, ¿vale? Por el caudal 1,4 al cuadrado. Como sabemos que vale la presión en 1 y sabemos la presión atmosférica y sabemos la resistencia equivalente, pues la hemos calculado previamente, podemos despejar que vale el caudal 1,4. Y cuando tengamos el caudal 1,4, como sabemos el caudal 0,1 que vale, porque ese era el que nos daba el ventilador, el caudal 0,1 es el que nos da el ventilador, podemos despejar que vale el caudal 1,2. Cuando tenemos el caudal 1,2 seguimos, ¿vale? Bueno, ya podríamos calcular este tramo perfectamente, ¿vale? Entonces seguimos por aquí. Entonces, bueno, calculo la presión en 2. Pues para calcular la presión en 2 será la presión en 1 menos R12 que conozco menos el caudal que acabo de determinar. ¿Vale? Y cuando ya sepa la presión en 2, pues calculo el tramo hasta 6 por un lado y el tramo hasta 3 por otro. El tramo hasta 6, pues como tengo la resistencia equivalente del tramo 2,6, ¿vale? Pues presión en 2 menos la presión en la salida del difusor, que es la atmosférica, ¿vale? Es igual a la resistencia equivalente por el caudal 2,6 al cuadrado, y de ahí despejo el caudal 2,6. ¿Vale? Y a caudal 1,2 le quito el caudal 2,6 y tendré el caudal 2,3. Con lo cual ya tengo definidos todos los caudales que circulan por la instalación. Si tuviera más elementos, pues seguiría procediendo exactamente igual. Bueno, y con esto, luego haremos un ejercicio en clase para afianzar los conceptos, pero en principio con esto tendríamos ya finalizado esta parte.